Mi nombre es Sheryl Natasha Loya López, estoy cursando el cuarto cuatrimestre del Grupo A en la licenciatura de Criminología y Criminalística y este es mi proyecto cuatrimestral para Política Criminal, en donde les hablaré sobre los elementos del delito y el iter criminis. Para comenzar tenemos los elementos del delito, que estos son aquellos componentes o características esenciales que constituyen el delito, es decir, que si estos no existieran, no habría delito. Comenzaremos con la acción del delito. Estas son acciones intencionadas, voluntarias y conscientes, es decir, que todo delito implica una acción u omisión voluntaria llevada a cabo por el individuo y que entonces va a dar como resultado un delito. Entonces, tenemos que debe de haber sujetos. Comúnmente en derecho o en la criminología y la criminalística se observa a dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona que hace la acción, que tiene la conciencia de que está haciendo un delito. Entonces, es la persona física que comete el delito y también es llamado delincuente, agente o criminal. Mientras que el sujeto pasivo es aquella persona física o moral sobre quien recae el daño de las acciones que cometió el sujeto activo. Es decir, mientras uno comete la acción, que es el activo, el pasivo es quien resiente las consecuencias. Por lo general se le denomina también víctima u ofendido, y en este apartado también tenemos que el sujeto pasivo se divide en dos, el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo de la conducta es quien se ve directamente relacionado con el delito. Entonces, mientras el otro, el sujeto pasivo del delito, es aquel que al momento de suceder el delito es quien se ve afectado. Un ejemplo de una señora que va a un banco haciéndole el favor a la empresa para la que ella trabaja, resulta que es víctima de un robo, de un asalto, y le roban el dinero que ella tenía que depositar de su empresa. Ella viene siendo el sujeto pasivo del delito, mientras que el sujeto pasivo de la conducta viene siendo la empresa para la que ella está trabajando. Después continuamos con los objetos del delito, que estos se dividen en dos, el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es básicamente la persona o cosa sobre quien recae la ejecución del delito, las consecuencias del delito. Mientras que el objeto jurídico, observamos aquí que es el bien que está jurídicamente tutelado, que básicamente está protegido por las leyes penales. Estos pueden ser la vida, la integridad, la vida sexual, etc. Ahora bien, tenemos el iter criminis, que este es básicamente el camino del proceso que lleva la persona para cometer el delito. Esto quiere decir que sin estos procesos el delito no se llevaría a cabo. Se divide en dos fases, en la fase interna y la fase externa. Primeramente tenemos la fase interna, donde vemos tres pasos que siguen normalmente: la ideación, la deliberación y la decisión. La ideación consiste en la primera idea que le surge al sujeto activo de delinquir, es decir, supongamos que esta persona está en un día común y de repente no tiene dinero o está muy escaso en recursos y entonces le surge la idea de hacer un robo a casa habitación para conseguir dinero. Un ejemplo de muchos. Después tenemos la deliberación, que esta es la meditación sobre la comisión o no del delito. En este momento es cuando la persona entonces piensa en aquellos motivos o circunstancias que le van a llevar el hacer esta acción. Es decir, qué tanto le conviene, qué tanto le conviene, qué tanto no le, qué consecuencias le va a traer, si estas van a ser muy graves, si van a ser muy tranquilas, si realmente necesita hacer este delito y demás. Y como tercer punto tenemos la decisión, que esta es la etapa final de la fase interna del sujeto y es básicamente donde ya sus planteamientos ya los tiene hechos y entonces decide si actuar o no actuar. Sin embargo, todavía no lo comete. Pues esto se ve hasta la segunda fase, que es la externa. La segunda fase, que es la externa, se divide igualmente en tres pasos. Primeramente tenemos los actos preparatorios,
que aquí es donde el sujeto da comienzo ya a la fase externa y entonces de una idea ya comienza a hacer acciones. Entonces, aquí él lo que ya quiere es comenzar a preparar y saber qué es lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo todo el delito, es decir, llegar a los actos de consumación. Pero antes de llegar a los actos de consumación debe pasar por los actos de ejecución tentativa. La ejecución tentativa es básicamente cuando el sujeto ya da principio a la ejecución del delito, pero por una o por otra causa no se lleva a cabo, es decir, que queda como tentativa. Por ejemplo, el famoso delito de homicidio que tiene de nombre tentativa de homicidio, lo podemos encontrar en el Código Penal, y este dice que es un sujeto activo que ha querido matar a otra persona, que ha querido privar de la vida a otro sujeto. Entonces, con el decir que es tentativa se refiere a que no ha llegado a su consumación, así que en el ejemplo del homicidio no llega a matarlo, más sí a lesionarlo. Y finalmente los actos de consumación, que estos básicamente consisten en la realización de todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. Entonces ya hay una efectiva ofensa o lesión o que pone en peligro la vida de nuestro sujeto pasivo y que pone en peligro claramente el bien jurídico protegido. Bien, ahora que ya tenemos toda la descripción del iter criminis, de los sujetos, de la acción del delito, de los objetos del delito, entonces voy a continuar con unos ejemplos para que este tema sea mucho más fácil de entender y no haya falla. Entonces, comenzamos con la acción del sujeto. Como les comentaba, la acción del sujeto es básicamente aquel movimiento, vaya, la palabra lo dice, cualquier acción que el sujeto cometa de forma consciente y que sabe que va a delinquir. Aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos ver un arma, entonces la acción del sujeto al tomar el arma es porque él sabe que puede hacer mucho daño con esta arma, puede privar de la vida a alguien o simplemente lesionar. También está, por ejemplo, la persona que está vendada de los ojos, que puede significar el secuestro. También los ladrillos que están de la ventana también puede significar algo de robo o algún daño a propiedad ajena. La caja fuerte, algún robo de dinero a una empresa. El hacker que podemos ahí, que puede dar sinónimo o bueno, dar una pequeña reflexión sobre aquellas personas que se roban identidades, que pues también esos vienen siendo delitos. Ahora continuamos con los sujetos. Mencionábamos que estaba el sujeto activo, el sujeto pasivo dividido en dos, el pasivo de la conducta y el pasivo del delito. El sujeto activo podemos observar aquí a los ladrones, a las personas que roban dinero, a las personas que matan a gente, a los secuestradores, a los violadores, a gente que lesiona a otras personas sin razón alguna y demás. Y como sujetos pasivos podemos observar aquí a todas las personas lesionadas. Entonces, si el sujeto activo es una persona que con un arma agrede a otra, la persona agredida y lastimada en esta ocasión por un arma, entonces es el sujeto pasivo. También podemos ver la persona que es herida, la persona que es baleada, la persona que es robada, la persona que es secuestrada, que es violada, que es abusada sexualmente, que es abusada verbalmente, físicamente y demás. Aquí podemos mencionar un sinfín. Después tenemos los objetos, que de esta forma podemos verlos mucho mejor y se puede analizar de forma más explícita. Tenemos primeramente el delito, el objeto material y finalmente el objeto jurídico. Como delito tenemos el homicidio, que es privar de la vida a otra persona. El objeto material entonces es la persona física y el objeto jurídico es la vida. Después tenemos el delito de robo, donde el objeto material es la cosa mueble ajena, por ejemplo, un teléfono. Ahí sería el objeto material y el objeto jurídico es el patrimonio. Entonces, de esta forma logramos entender que el patrimonio se refiere al derecho o vaya
a la necesidad o de que la persona es dueña de ese objeto. Después tenemos el delito de abuso sexual, donde podemos observar que el objeto material es la persona física. Esto es porque el abuso sexual va más allá de una insinuación, sino ya una agresión sexual, ya hay un contacto físico. Y el objeto jurídico es la libertad, claramente sexual, y el normal desarrollo psicosexual, porque si bien tenemos entendido el abuso sexual puede dañar psicológicamente a las personas y claramente atenta contra su normal desarrollo. Después tenemos el delito de abuso de confianza, donde el objeto material es la cosa mueble ajena, nuevamente. Por ejemplo, el prestarle una casa o vaya, comentarle al vecino que nos cuide la casa porque vamos a salir un momento, no sé qué. Y entonces este vecino cuando nosotros regresamos ya no nos quiere regresar la casa. Esto habla de un delito de abuso de confianza, porque tú como dueño le estás dando la confianza a tu vecino para que él pueda cuidar de tu cosa mueble ajena, bueno, no propia en este caso, pero ajena del vecino. Y después de un tiempo, cuando tú regresas y la pides de vuelta, entonces ya no te la regresan. Y claramente el objeto jurídico es el patrimonio, porque bueno, la casa es tuya, es propia. Después tenemos el delito de abandono del cónyuge o hijos, que esto pues básicamente no tiene más explicación porque ya todo el nombre del delito lo explica. Y el objeto material es el cónyuge, los hijos o ambos, que son las personas que son abandonadas por este sujeto. Y el objeto jurídico es la vida o la integridad de la persona, ya que se pone en peligro. Por ejemplo, imaginemos que dejan a un niño menor de 2 años o de 3 años. Bueno, esta persona claramente no es consciente aún o no es todavía, no se muestra todavía responsable de la vida, básicamente no tiene él una manera de salir adelante porque pues todavía está muy pequeño, entonces se pone en riesgo su vida y su integridad personal. Y finalmente tenemos el delito de aborto, que pues básicamente es la interrupción del embarazo. El objeto material es el producto de la concepción, entonces es el feto. Y el objeto jurídico, que es la vida de este mismo. De esta forma podemos observar que hay un sinfín de delitos y cada uno de estos tiene tanto su objeto material como su objeto jurídico. Ahora bien, para el iter criminis vamos a tratar de pensar como el criminal para poder darnos cuenta de los 6 pasos que el criminal piensa y elabora para llevar a cabo el delito. Primeramente vamos a hablar sobre el homicidio. El homicidio básicamente es privar de la vida a otro individuo. Y bueno, vamos a comenzar con la ideación. Entonces, como criminal pensamos en matar a tal persona. Supongamos la situación que es que soy una mujer que está muy celosa por su exnovio que la terminó y se da cuenta de que este exnovio ya anda con otra persona y entonces me dan ganas de matarlo. Pienso entonces en matar a este exnovio y ya tengo la ideación, ya tengo la primera parte. Después seguimos con el número 2, que es la deliberación. Entonces pienso, ¿realmente esto me conviene? ¿Qué beneficios le voy a tener? ¿Realmente esto me va a ayudar en algo psicológicamente a mí? ¿Me va a dar estabilidad? ¿Voy a conseguir algo a cambio? Tenemos esa parte. Después el número 3, que es la decisión. Entonces, después de haber deliberado si esto me conviene o no, si me trae beneficios o no, qué tan malo podría llegar a ser y demás, decido hacerlo. Y pasamos a la fase externa, que es con el número 4, los actos preparatorios. Como quiero que sea una manera muy fácil de asesinarlo, consigo un arma, listo, preparo todo para el día, la fecha, la hora, el momento, el lugar y demás, para que este momento sea y cumpla con todos mis requisitos de privar de la vida a esta persona. Llegamos al paso número 5, que es la ejecución tentativa. Supongamos que al yo dispararle a esta persona le doy en la pierna en lugar de darle al corazón, que era donde yo le quería dar. Entonces, en lugar de privar de la vida a esta persona, simplemente
voy a lastimarlo y entonces va a quedar como tentativa de homicidio y no como homicidio como tal. Y pasamos al número 6, donde nuevamente lo intento y ahora sí ejecuto de buena forma mi plan y termino privando de la vida a esta persona. Entonces, este es un ejemplo para que el iter criminis pueda quedar mucho más claro y se pueda entender mucho mejor. Y esto sería todo de mi trabajo de proyecto cuatrimestral.